¿Recuerda Priscila o Ailín, Tamara, cualquiera que me pueda decir, la Silvia? Profe, ¿Mm? es la variable que indica un atributo, una cualidad. Muy bien, muy bien. La variable cualitativa es la que tiene un atributo, una cualidad, una característica. Por ejemplo, cantidad de estudiantes que están en la universidad y usan lentes. Entonces, ¿cuáles? Los estudiantes son enteros, entonces es discreta, pero es cualitativa porque la característica es que usan lentes. ¿Perfecto? Muy bien. Luego de eso hicimos una tabla de distribución de frecuencia. Entonces, ¿cómo hacíamos la tabla de distribución de frecuencia? Entonces poníamos la primera, que era la variable, que ya la vimos. Entonces, cuando a mí me dicen identificar la variable, significa lo que se está estudiando. Entonces, en este caso, que estábamos estudiando, número de hijos por familia. Luego me dijeron, identifica la variable, clasifícala. Cuando me dicen clasificar la variable, es si la variable es discreta o continua. Puede ser cuantitativa o cualitativa. Entonces tenemos dos conceptos ahí, Tamara. Uno, en la variable, cuando me dice identifica la variable, ojo que estaba veniendo el taller, identifica la variable, significa lo que estamos estudiando. ¿Qué se está estudiando? Número de hijos por familia. Y cuando me dicen a mí, identifica y clasifica la variable, clasificar significa si es discreta o continua, cuantitativa o cualitativa. ¿Está claro? Sí, profesor. Sí, profe. Ya, muy bien. Entonces, Sí, luego profe. de eso, nosotros teníamos lo siguiente. Entonces, luego de eso, teníamos lo siguiente. Déjame salir de aquí. Teníamos lo siguiente. Déjenme ver una cosita aquí. No sé dónde quedó, no sé dónde quedó. Bueno, pero entonces teníamos... y acá en Scanner. Bueno. Entonces, déjenme ver aquí, déjenme ver aquí. Qué bien. Espectacular. Entonces teníamos lo siguiente. Estoy un problema aquí de luz, ¿ya? Entonces, después teníamos acá. Teníamos acá F sub I, la frecuencia absoluta. Después teníamos la frecuencia acumulada. ¿Se acuerdan? Después teníamos F, la frecuencia relativa. Y siempre las pequeñas eran absolutas y las grandes eran acumuladas. Después teníamos la frecuencia porcentual. ¿Correcto? La frecuencia porcentual, ¿se acuerdan? Y después la frecuencia porcentual acumulada. ¿Y qué hacíamos? ¿Cómo hacíamos? Tomábamos siempre el primer número, y empezábamos de 0 y íbamos hasta el último número, el número mayor. ¿Cuál es el número mayor aquí? Era 7. Entonces me dio 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. ¿Y qué hacíamos acá? Entonces veíamos cuántos 8. ceros había. Y el 8, profe. El 8, profesor. Y bueno, y el 8 para los amigos, y el 8. Entonces veíamos cuántos ceros habían, 3 ceros. ¿Cuántos seríamos? 1, 2, 3. ¿Cuántos 1 habían? Un 1. Y así sucesivamente, ¿se acuerdan? Ya, eso es lo que hicimos en la clase pasada. Y después tenemos que analizar. Entonces me ponían acá, por ejemplo, si me ponían F1, yo iba a decir que F1, F1, yo iba a decir que 3 familias no tenían hijos. Entonces me iba a donde estaba FI, que era aquí, 1 era este, decía, 3 familias no tienen hijos, eso era absoluto. Y se me ponían, por ejemplo, en el acumulado, me ponían, por ejemplo, FI acumulado, por ejemplo, 2, 1, o 2, vamos a poner acá 2, 2, entonces yo iba 1, 2, iba a decir, ¿cuántas familias tenían, como dijo la Denise? A lo más un hijo, o hasta un hijo. Ya, ¿hasta ahí hay algún problema? ¿Hay alguna dificultad?
Estoy con esto, ¿eh? Tengo una lamparita. ¿Ya hay alguna dificultad, algún problema, alguna cosa? No, profesor, sí, profesor. Que tengo No, miedo que se me caiga la profe. batería, por eso estoy tan rápido, ¿ya? Ya. Hola Silvia, ¿cómo estamos? Ya, estamos ahí, estamos claros. Fue la que mandé los videos, le mandé la grabación, hicimos todo eso. ¿Estamos ok? Muy bien. Entonces ahora lo que vamos a hacer, mis queridos estudiantes, lo que vamos a hacer va a ser lo siguiente. Vamos a hacer el taller y lo vamos a dejar enunciado el taller y si no lo conseguimos resolver ahora, porque si no llega la luz, se me corta, lo revisamos después. Y ahí le colocamos nota, por lo menos una nota acumulativa. Ya, entonces hagamos entonces el taller número 1. Entonces coloquemos aquí, borremos esto. Borremos esto. Y pongamos taller número 1. Nunca me había pasado que se me cortaba la luz. Como hizo Adelina, lo tengo que pagar. ¿Cómo no pago la luz, profesor? ¿Cómo no paga la luz? ¿Cierto, David? Ya, vamos, taller número 1, vamos chicos. Una empresa, anoten por favor ahí. Una empresa que vende productos, una empresa que vende productos, una empresa que vende productos envasados en latas, una empresa que vende productos envasados en lata, coma, desea saber el grado de satisfacción de las personas que consumen dicho producto. Entonces, todo lo que vimos de concepto, de tabla, todo eso, lo vamos a llevar a un ejercicio práctico. Esto fue hecho en un supermercado de la ciudad, entonces pues, vamos a ver esto. Entonces, una empresa que vende productos envasados en lata desea saber el grado de satisfacción de las personas que consumen dicho producto. ¿Correcto? Punto seguido. Para eso se realiza una encuesta en un supermercado del centro, donde se cortó la luz, de la ciudad, donde se cortó la luz. Entonces, para eso se realiza una encuesta en el supermercado del centro de la ciudad, donde se cortó la luz en plena clase. ¿Ya? Para eso se realiza una encuesta en el supermercado del centro de la ciudad, obteniendo los siguientes resultados. Obteniendo los siguientes resultados, 2 puntos. Entonces vamos a anotar los resultados. Lo vamos a hacer, qué sé yo, lo vamos a hacer para el lado, ¿ya? Ya anoten ahí, 4, 5, 3, 4, 3, 6, 4, 5, 3, 4, 3, 6, 5, 0, 4 y 1. Ya la otra fila va a ser 3, 0, 1, 2, 1, 4, 6, 5, 1, 1. 3, 0, 1, 2, 1, 4, 6, 5, 1, 1. La otra fila va a ser 2, 0, 4, 2, 5, 3, 2, 0, 4, 2, 5, 3, 4, 6, 2, 2.
¿Lo ven bien, cierto? Sí, profe. ¿Ya? Después la otra fila va a ser 1, 1, 5, 1, 2, 2, 6, 6, 2, 4. Desconecté la pantalla para no quedarme pegado a internet ya. 1, 1, 5, 1, 2, 2, 6, 6, 2, 4. Y por último, 0, 2, 3, 0, 1, 1, 3, 1, 5, 3. Entonces teníamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 filas. Y perdón, tenemos 1, 2, tenemos 10 columnas de 5 filas, entonces 10 por 5, 50. Entonces son 50 personas. Tenemos 10, 20, 30, 40, tenemos 5 filas de 10. Entonces son 50 personas. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ya lo notaron? Sí, profe. Ya, entonces, ¿qué se hizo? Sí, profe. Entonces queremos saber cuántas personas, el grado de satisfacción de las personas que consumen productos envasados en lata. Para eso se realizó una encuesta en un supermercado de la ciudad, donde se obtuvieron los siguientes resultados, las 50 personas. Entonces, lo primero que vamos a hacer, vamos a responder la siguiente pregunta. La primera pregunta. Entonces, vamos a responde. Responde las siguientes preguntas. 1. Clasifica e identifica la variable. Esto es muy importante. Recuerden que clasificar es lo que se está estudiando. Identificar si es discreta, continua, cuantitativa o cualitativa. ¿Estamos de acuerdo? Número 2. Construye una tabla de distribución de frecuencias. Construye una tabla de distribución de frecuencias. ¿Cuál es la tabla de distribución de frecuencia? X sub I, F sub I, F sub I mayúscula, etc. ¿Alguna duda hasta ahí? No, profe. No, Ya, profesor. muy No, bien. profe. Número 3. ¿Qué porcentaje de las personas encuestadas no consumen el producto? O sea, no consumen alimentos en latas. ¿Qué porcentaje de las personas encuestadas no consumen este producto? Número 4. ¿Cuántas personas consumen más de 3 latas? ¿Cuántas personas consumen más de 3 latas? Número 5. ¿Alguna duda? Silvia. No te escucho, Silvia, no te escucho. Igual no te escucho, ¿ya? Aló. Ya, ¿Ahí sí? interpreta F sub I, interpreta F sub I 3, punto y coma, y F sub I 4, punto y coma, y F sub I, qué sé yo, querido, 2,
porcentual. Dos porcentual. Número 6. ¿Cuántas personas y qué porcentaje cuántas personas consumen menos de ¿cuántos datos son? Tenemos de 0 a cuánto aquí, déjame ver. Tenemos de 0 a 5. ¿Cuántas personas consumen menos de 5 latas? ¿Tenemos de 5? ¿Tenemos 5? ¿Tenemos 5? ¿Tenemos 5? Sí, tenemos 5. ¿Cuántas personas consumen menos de 5 latas? Bueno, yo podría colocar más preguntas, pero no las voy a colocar porque estamos haciendo un taller, ¿ya? Entonces, una empresa que vende productos empezados en lata desea saber el grado de satisfacción de las personas que consumen dicho producto. Para eso se realizó una encuesta en el supermercado del centro de la ciudad, obteniendo los siguientes resultados. Y ahí están los resultados: 4, 5, 3, 4, etc. Responde las siguientes preguntas. Para desarrollar el taller. Entonces, la primera pregunta es: clasifica e identifica la variable. Clasifica e identifica la variable. Muy bien. La segunda pregunta: construir una tabla de distribución de frecuencia. La tercera pregunta es: ¿qué porcentaje de las personas encuestadas no consumen este producto? Después, ¿cuántas personas consumen más de 3 latas? Interpretar F sub I 3, F sub I mayúscula 4 y F sub I 2 porcentual. ¿Y cuántas personas consumen menos de 5 latas? Chao. ¿Cómo lo quieren trabajar? ¿Lo quieren trabajar en grupo? ¿Lo quieren trabajar de A2, de A3, solo? ¿Cómo lo quieren trabajar? Si lo quieren trabajar solo, lo pueden trabajar solo. Entonces creo que entiendan de que más que hacer dar concepto, necesitamos aplicar. Entonces estamos aplicando. Entonces vamos a aplicar la variable, la frecuencia, vamos a construir la tabla de distribución, vamos a aplicar todo. Entonces comenzamos, ¿ya? A trabajar, ¿les parece? Que son de lógica. ¿Qué pasa si usted dice que si los encuestados en la variable son personas que consumen el producto, pero si usted dentro de la variable pone 0, entonces esa persona en realidad no consumen el producto, pero sí están respondiendo a la encuesta? Correcto. Entonces, Buena pregunta. la variable serían los clientes del supermercado, ¿cierto? No las personas que consumen el producto. Perfecto. Yo creo que muy bien, muy bien, muy bien. O sea, identificar Sí. la variable, lo que estamos estudiando. ¿Qué estamos estudiando? Personas que... ¿Qué estamos estudiando? Sería como personas Serían que clientes responden del la supermercado encuesta. del centro. Ya, Personas encuestadas, más que nada. Eso, personas Ya. encuestadas. ¿Ya? Y la otra pregunta que tengo es de la 4, que dice ¿cuántas personas consumen más de 3 latas? Entonces sería del 4 en adelante o va a No, pues eso incluir es el 3. hace la sola, después lo conversamos, después lo discutimos, porque si no, Pero porque muchos van a tener la duda. Vamos a hacer una pregunta en particular. Mejor me haga una pregunta en particular porque después lo vamos a desarrollar juntos, es un taller formativo. Y que si no lo vamos a ir ya, a... Es que esa es la idea, porque vamos descubriendo ya, el bueno, por qué. ¿Ya? ya. Gracias, profe. Ya.
cuando hoy día vi a la Eileen, Que siento que como que está mal. Siento que está como medio confusa como el planteamiento del, digamos, no sé si problema, pero del planteamiento diga, ¿cuál confuso? Diga, con las preguntas. dígame, a ver. Porque dice, una empresa que vende productos envasados en latas desea saber el grado de satisfacción. O sea, grado de satisfacción sería como, si lo pone en números, sería como 0, puede ser como que es malo, y 6 como que es bueno. Ya, eso entiendo yo por grado de satisfacción. Se fue el profe, está conectado. Ah, no. Te estoy escuchando, pero Y después dice, a lo mejor está mal planteado, pero lo que quiere decir, que lo que quería decir el problema es que si las personas consumían o no por el producto. Entonces, a lo mejor el grado de ya. satisfacción está mal colgado. ¿Cierto? Ya, ok. Sí, ya, ok. El grado de satisfacción estaba como adherido si consumían o no consumían, ¿me entiendes, no? Entonces, si consumían es que les Sí. gustaba el producto de la empresa, si no consumían es que no les gustaba. Claro, ya, ok. Entonces, pero la intencionalidad del problema es si la persona consume o no consume el producto. No, después vamos a hacer, que interesante lo dijiste, Eileen, porque después vamos a hacer un tipo de encuesta en donde 0 no le gusta nada y 7 le gusta mucho. ¿No? Están muy de acuerdo con 7 y 0 muy en desacuerdo. 3 de acuerdo, que sé yo, como te llaman de BTR, de hacer una encuesta, y pongan de 0 a 7. Si está muy de acuerdo, 7. Si está en desacuerdo, 0. ¿Entiendes? Pero en este caso, porque no hemos visto lo otro, es solamente si consumen o no consumen, y ahí se ve si están de acuerdo con la empresa o no están de acuerdo. ¿Se entiende? Sí, profe. Ahí sí llega el 1, profe. Buenísimo. Ahí te dio 50, ¿no? Sí, ahí me dio 50. Bueno, porque tú tenías 40, entonces siempre, ese primer detalle, Denise, siempre hay que fijarse en la cantidad de datos recolectados. Como dijo la Eileen, un número vale a cada persona, entonces son 50 personas, son 50 números, entonces N te tiene que dar 50. Por ejemplo, la Altavira dio 49, entonces iba a dar algún error. Sí, a mí igual ahora me dio los 50 bien. Y el 1 Fantástico. también. Sí. Espera un poquito. Ya, 5, 16, tu manera perfecto, 0,1 te dio. ¿La sumaste aquí? ¿La sumatoria te dio 1, Aileen? Sí, te dio 1, perfecto. Y acá te da 100%. No me mueve el cuaderno. ¿Lo puedes subir un poquito ahora? Ya, perfecto. Dale, sube un poquito de nuevo, sube un poquito más. No, que quiero ir viendo las preguntas. Un poquito más arriba. Entonces, déjame ver la pregunta que no me acuerdo. Ya, déjame ver aquí. ¿Puede bajar un poquito la tabla para ver la 3? Ya, perfecto, perfecto, ya la vi ya. ¿Puedes subir ahora? Espera un poquito que estoy viendo. Ya, perfecto. Ya, perfecto. Sube un poquito más. ¿Cuál es la pregunta 6, Aileen?
En ningún nivel fue correcto. Esa es la pregunta. ¿Cuántas personas consumen menos de 5 latas? Ya, vamos a ver. Ya, Ailén, ¿te voy a decir algo? Yo Solo creo que si quisiste tú hubieses ver hecho cómo el se control sentía. hoy día, te hubiese sacado un 7. Oh, Por eso tú querías hacer el control. Quiero saber solamente cuál es la pregunta 1 cuando clasificaste la variable, que no la vi bien. Déjame ver la clasificación de la en variable. clase. No, pero muéstrame un En cuaderno, que no quiero que lo clasifica. vea. Ah, ya. Es que está con lápiz mina. Ya, Porque puede que remárcalo esté bien para yo malo. verlo. Remárcalo bien para yo Ya, verlo. bueno. Pero no puedes negar que algo real y sincero pasó aquella noche. Podríamos confirmarlo. Benita, ¿me terminaste? Ahí está, remarqué. Ya, déjame moverlo para que lo vea. Puedes correr y abrir restaurantes, construir una espléndida cocina. Pero ¿qué hay sobre algo? Ya, te faltó el apellido. Esto no está ahí. Es discreta cuánto y cuál. Del... Sí. ¿Cuál? Recuerda que Ah, identificar la ¿verdad? variable, Cualitativa. claro, identificar la variable, ya. lo que estamos estudiando y clasificarla, es si es discreta o continua, cuantitativa o cualitativa. Si tú crees que tiene una Ya, ok. característica, un atributo, algo, cualitativa. Si tú piensas que no tiene ninguna característica de una cantidad, pones cualitativa. Cuantitativa. Llegó la luz, llegó la luz. Llegó la luz, llegó la luz, llegó la luz. Muy bien, muy bien. ¿Me escuchan o no? Llegó la luz. Entonces, FSUI 3 sería 9 personas de 50 encuestadas consumen 2 latas, categórico. Entonces, cuando dice interpreta, lo tienes que interpretar. Pues si tú me pones 9, yo digo 9, pero 9 ¿qué? 9 latas, 9 personas, ¿qué pasa? 9, ¿me entiendes? Así que desarrollalo. Denise. ¿Se fueron? ¿Ya? No veo a nadie ahora, por si acaso. ¿Están ahí o no? Usted me dice. Y ahora te veo súper bien. Ya, entonces lo que estábamos hablando era que eso lo tienes que interpretar. ¿Ok? Lo tienes que desarrollar e interpretar porque los números se vienen siendo también, pero tienes que decir a qué corresponde. ¿Ya? Ya. Y la última pregunta también, ¿sería solamente eso, Denise? Interpretar. Correcto. Steven, ¿terminaste? Sí, profe. Sí, Muéstrame un terminé. poquito para ver cómo está. Ah, igual que el de la Denise. Denise, igual. perdón. Pero Sí. ¿interpretaste o lo vas a interpretar? No, sí lo hice yo. Espera, es que está más desordenado que... Ya, perfecto, perfecto, perfecto. Ya, No sé si se ve bien. sí, perfecto. Ya, solamente te falta desarrollar eso, ¿ya? ¿Cómo? Las 9 personas, ahí te dice 9 personas. Acá. Ya. La 4, ¿cuál es la 4? ¿Cuál es la pregunta 4? La 4, 25 personas puse yo. ¿Cuántas Sí, pero- personas consumen más de 3 latas? Sí, pero Pues, déjame ver cuál es la pregunta 4, es que no me acuerdo. Déjame ver. se la dije, profe, no me escuchó. Sí, pero yo me acuerdo, pero déjame ver. ¿Cuántas personas consumen más de 3 latas? Tú pusiste 25, ¿cierto? Sí, más de 3 Yo creo latas, que está claro. mal esa. Revísala, por favor. ¿Ya? Ah, más de 3 Profe, yo latas. terminé la tabla ahora, me atrasé un poquito, pero Ya, no te la preocupes, terminé. estamos haciendo un taller. Me dio Dale, bien. dale.
Ahora puedo mostrar que ahora te voy a ver bien. Ah, ya. Sí me equivoqué, porque sumé las que no consumen nada. ¿La Silvia terminó? ¿Priscila terminaste? ¿No? ¿Y la Silvia? No te escucho, Silvia. Silvia, no te escucho. Aló, Ah, sí. profe. Sí, ahora Ahí sí. sí, me falta un poco. Ya. Estoy- ¿Y la Tamara? ¿La Tamara terminó? No sé a qué le hablo, es que tengo. Tamara Ah. Rojas. Tamara Rojas Cárcamo. Sí, ¿Terminaste, Tamara? sí, profe, terminé. Ya. Entonces, me falta Silvia, Priscila. Entonces ahora vamos a revisar el taller, ¿ya? Entonces este era el taller que era importante porque estamos aplicando lo aprendido. Mira qué entretenido. Lo que vimos en la clase pasada lo aplicamos inmediatamente en un problema real, un problema contextualizado. ¿Ok? Entonces vamos a esperar a la Priscila y lo vamos a hacer. Ay, yo terminé el mío, profesor. Ya, entonces la Silvia y lo vamos a hacer. Entonces, se permite compartir pantalla y ahora vamos a ir haciendo juntos, ¿ya? Y vamos a ir revisándolo, ¿ya? Entonces, ¿qué me decían a mí? Me decían lo siguiente. Profe, consulta la 18 entonces la 4, ¿no? ¿Ah? 18 personas era la pregunta 4, ¿o no? Eso lo vamos a ver ahora, ¿ya? Ahora lo vemos. Ah, Y ya, lo vale, vamos a vale, ver. vale. Ya, si es una empresa que vende productos basados en lata. Entonces, la primera pregunta era, responde la siguiente pregunta. 1. Clasifica e identifica la variable. ¿Qué me la responde? Yo, profe, Ya, Lailín, vamos a ir, dale. Y aquí está ya. A ver, la clasificación le puse discreta cuantitativa. Ya, muy bien. Entonces, mira, clasifica en lo que se está estudiando. Perdón, identificar la variable que se está estudiando y clasificarla en lo que se discreta, continua o, ¿cómo se llama? Quanti o quali. Entonces le puso discreta cuantitativa. Está perfecto. ¿Por qué? Porque las latas son enteras. No se venden latas por la mitad. ¿No es cierto? Que yo sepa, no vende una mitad de cerveza lata. Perfecto. Y es cuantitativo porque dice cantidad de latas. No hay un atributo y una característica. Entonces, discreta cuantitativa. ¿Y la identificación de la variable? Las latas consumidas. Ya, Pero entonces, yo siento que esa variable igual fue complicada porque al principio pensé que podían ser las personas encuestadas, ya. pero después me di cuenta que cuando estaba construyendo la tabla, yo puse X sub I ¿Mm? y esas se supone que son las latas, consumidas Ya. y no consumidas. Y Latas la F sub consumidas. I por persona, claro. Y la F son las personas encuestadas, que Perfecto. vendrían siendo como la N. Muy Pero bien. N, ¿qué significaba, profe? Total de datos. Ahora lo vamos a Total ver. de datos. Ya, entonces, identificar la variable latas consumidas por personas, ¿cierto? O cantidad de latas consumidas por personas, ¿cierto? Y clasificarla, como dijo muy bien, discreta cuantitativa. ¿Estamos claros? ¿No hay problema? Entonces, cuando te pide, identifica y clasifica la variable, identificar significa lo que se está estudiando, generalmente está en el problema de lo que se está estudiando, y clasificar si es discreta, continua, quanti o quali. Muchas gracias, Eileen. Pongan un poquito la Eileen, por favor, Priscila. Ya, ¿cómo vamos a construir la tabla de frecuencia? Entonces, ¿cómo construimos la tabla de frecuencia? La construimos aquí. Entonces, X sub I iba a ir de 0 a 8. ¿A 8 o no? O a 7, no me acuerdo. A 6, 0,6. A 6. Entonces, venimos 4, 5 y 6. Luego teníamos que ver cuántos F sub I, frecuencia absoluta, cuántos ceros habían. Entonces, ¿cuántos ceros habían? ¿Quién me dice 5. cuántos ceros habían? 5. 5, muy bien. 5. ¿Cuántos 1? 11. 11. Yo pensé que me había equivocado. ¿Cuántos 2? 9. 9.
¿Cuántos 3? 7. 7. ¿Cuántos 4? 7. ¿Cuántos 5? 6. Y aquí 5. Y aquí es muy importante colocar esto. N es igual a 50. Siempre tiene que colocar eso, ¿ya? Porque como dijo Lailín, N es total de datos. Entonces después vamos a ver que N es súper importante, porque siempre vamos a trabajar con N, ¿ya? Entonces, después tenemos la frecuencia acumulada, que se iba sumando, ¿correcto? Entonces esto era 5, 16, después que seguía 25, 32, 39, 45 y 50. ¿Correcto? Y esto tenía que ser igual que esto acá. Entonces ahí poníamos una rayita y una rayita. Después teníamos la frecuencia relativa. Recuerden que la frecuencia relativa es la frecuencia absoluta partido por n. Entonces teníamos la frecuencia relativa. Después teníamos la frecuencia relativa absoluta. ¿Correcto? La frecuencia relativa me tenía que dar la sumatoria de esto. La sumatoria de esto tiene que ser igual a 1. ¿Se acuerdan? Y después esto era 0,10, 0,10, 0,22. ¿Está bien? 0,22. Sí, profe. Después, ¿qué seguía? 0,18. 0,18. Después, 0,14. 0,14. Esto con eso. 0,14. Después, 0,14. de nuevo. Sí. Ah, porque es 7 también. 0,14. ¿Ya? 0,12, ¿no? 0,12. Sí. Y 0,1. y 0,1. Perfecto. Y eso tenía que darte 1. Le da 1, ¿cierto? Sí. Y después esto acumulado era 0,10 más 0,22, 0,32. ¿Correcto? Sí. Después 0,40, etcétera, etcétera. Y aquí me 0,50. daba 1. Es. ¿Ya? Y después la frecuencia porcentual, se tomaba la frecuencia relativa y se multiplicaba por 100. Entonces la frecuencia porcentual era la frecuencia relativa y se multiplicaba por 100. Entonces aquí me quedaba 10, aquí me quedaba 22, aquí me quedaba 18. ¿Estoy de acuerdo? Sí. Aquí me quedaba 14, 14, 12 y 10. Y la sumatoria de todo eso me tenía que dar 100. Sumatoria de todo eso, sumatoria, es igual a 100. Y la frecuencia acumulada, porque estoy haciendo eso porque después le vamos a preguntar. La frecuencia acumulada iba a ser 10, 32, 32 más 18, 50, 50. 50, 64, 78, 8. 90 90, 100. y 100. Muy bien, ahí tenemos la tablita. Ya, en la prueba, en la solemne, le van a pedir hacer eso. Le van a pedir hacer eso, le van a mostrar un gráfico, una cosa, le pedir hacer eso. Bueno, y esto era igual que esto acá. Ya, entonces con esto podíamos trabajar las preguntas. Y esta es la parte entretenida porque a partir de esta tabla de eso podemos trabajar, hacer inteligencia y desarrollar todas las preguntas. Ya, Priscila, la pregunta 3. ¿Qué decía la pregunta 3? ¿Qué porcentaje de las personas encuestadas no consumen el producto? Priscila, ¿qué porcentaje no consume el producto? 10% de las personas no consumen el producto. Pero entonces llegamos acá. No consumen el producto, 0. Estas consumen una lata, estas consumen 2 latas, 3 latas, 4 latas. ¿Qué porcentaje no consume el producto? Entonces llegamos aquí y decíamos 10%. ¿Ya? ¿Dudas ahí? ¿De dónde sacamos la información? De la tabla. Pregunta 4. Denise, ¿cuántas personas consumen más de 3 latas? 18. 18. ¿Estás segura? Sí. ¿Están todos de acuerdo, no? Sí. Entonces, más de 3 latas es mayor que 3. Es mayor que 3.
cuando veíamos en ecuaciones, usted no vieron, usted no ve matemáticas 2 conmigo. Entonces, cuando vemos en ecuaciones mayor que, significa que no considera el 3. Son mayores que esto, se considera solamente 4, 5, 6. Entonces tenemos 7 más 6, 13 más 5, 18. Estas son las personas. Entonces, ¿cuántas personas consumen más que 3 latas? 18 personas. ¿Están todos de acuerdo? Sí. Sí, profesor. Entonces Steven había puesto 25 porque él consideró 3 o igual. Si hubiese dicho, ¿cuántas personas consumen 3 o más latas? 3 o más latas, ahí está incluyendo el 3. Entonces ahí decíamos 25. Pero cuando te dice cuántas personas consumen mayor que más que 3, no lo incluye. ¿Cierto? Muy bien. Póngale puntito a Aileen, póngale puntito a la Priscila, póngale puntito a la niña le pusimos. A David también le pusimos, ¿no? No me acuerdo. Ya, ¿quién me dice la pregunta número 4? Tamara. No, la pregunta 5. Interpreta F sub I 3. ¿Cómo interpreta F sub I 3, Tamara? ¿Está Tamara, no? ¿Cómo interpreta F sub I 3? Es F sub I 3. Vamos, Tamara. Si no, la Silvia. Silvia, Tamara, ¿están ahí? ¿Estoy pegado? ¿El 32, profe? Ya, F sub I 3. F sub I 3. 32. F, frecuencia absoluta, aquí. Este es F sub I, ojo. ¿Me escucha? Que tengo Sí. mal el Te escucho súper bien. 32. No, porque mira, pon atención. Tienes que ubicarte acá. Y ahí como 1, 2, 3. ¿Me entiendes? Entonces, te están pidiendo F sub I 3. Tú tienes que ir acá. 1, 2, 3. Y ahí dice, aquí te sitúas. Entonces tú dices, 9 personas de las 50 encuestadas consumen 2 latas. ¿Están de acuerdo? Sí, yo puse lo mismo. 9 personas de las 50 encuestadas consumen 2 latas. Eso es interpretar. Silvia, ¿te queda claro, Silvia? El orden lo tenía mal. Ah, ya, perfecto. Entonces, ¿cómo sería ahora F sub I 4, Silvia, mayúscula? Es F sub I 4 sería 32. Ahora sí, perfecto, 32. Entonces vas aquí, te ubicas acá ahora. Entonces dices 1, 2, 3, 4, 32. ¿Y qué pasa con 32? ¿Cómo le dirías, Silvia? ¿Cómo? ¿Cómo interpretarías? No lo escucho, profe. No lo entendí ¿Cómo la lo pregunta. interpretarías? Ah, ¿cómo lo ya, ya no lo entiendo. 32, ay, no me acuerdo, profe, no me acuerdo cómo ¿Quién le ayuda a la cómo Silvia? ¿Quién se lo puede expresa. interpretar? Poniendo un puntito. 32 latas consumen a lo menos, o sea, 32 personas consumen a lo menos 3 latas. Claro, consumen hasta 3 latas. Hasta 3 latas. Ahí está. La palabra acá Pero es ¿cómo hasta. no lo puede tomar bien eso para mencionarlo como interpretación? Porque igual como que Así, bueno, confunde. 32 personas, como dijo David, muy bien. 32 personas de las 50 Hasta. encuestadas consumen hasta 3 latas. Ya. Como dijo la Denise, a lo más 3 latas. ¿Cierto? Pero la palabra clave siempre en estadística es hasta. Ya. Entonces, como dijo David, 32 latas consumen hasta 3 personas. Ya, póngale un título a David, Priscila. Ya, muy bien, muchas gracias. Número 6, Priscila, usted Priscila, número 6. O Steven Lee, ¿quién hace el número 6? Falta una, profesor, del 5. Ah, entonces la Priscila el 5, vale. ¿Yo? Sí. Ya, 22% de las personas consumen una lata. Ya, entonces, ¿cuál era el F5? ¿Cuál era el F2? El FSUI 2%. Ya, ese era O sea, así, perfecto. Entonces ahora nos situamos aquí, ¿correcto? Entonces decimos 1, 2.
Entonces, como dice muy bien la Priscila, 22% de las personas encuestadas consumen una lata. Eso es categórico, absoluto. Si fuera esto acá, sería 32% de las personas encuestadas consumirían hasta una lata. No sé cuántas no consumen, pero yo sé que 32% consumen hasta una lata. A lo más una lata. ¿Cierto? Ya, muy bien, Priscila, vamos a hacer un puntito, Priscila. Y Steven Lee, el último. El 6. El 6. ¿Cuántas personas consumen menos de 5 latas? Profe, dice la Tami si la dejan ingresar porque se le cayó el... Ya no la tengo, así que cuando me pida. Ya, Steven, dale. ¿Cuántas personas consumen menos de 5 latas? Ya, menos de 5 latas, muy bien. ¿Cuántas personas consumen menos de 5 latas? 39 personas. Muy bien, Steven Lee, perfecto. O sea, menos de 5 no considera el 5. Va a considerar 7, 14, el 9, el 11 y 5. ¿No es cierto? Claro. Entonces hicimos 7, 14 más 9 más 11 más 5 nos da 39 personas. Perfecto. Claro. Muy bien, Esteban Lee. Bueno, motivo, Steven Lee. Muchas Mi estimada Priscila Gómez. Bueno, ¿se entendió el taller? Silvia, ¿Cómo? Priscila, Denise, ¿se entendió el taller? Sí, profe. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Nosotros no sacamos nada con llenarnos de conceptos si no aplicamos. Entonces, en estadística usted va a trabajar permanentemente aplicando. Vamos a entender el concepto. Por ejemplo, vamos a sacar la moda, media, mediana, y después lo vamos a aplicar en ejercicio contextualizado. Por ejemplo, para sacar la mediana, la media, vamos a aprender cómo se hace, vamos a aprender la fórmula, todo, pero después lo vamos a aplicar en, qué sé yo, en los parquímetros, en el uso de parquímetros, en las notas, vamos a hacer una cosa real. Y ustedes, como están en el control de gestión, entonces vamos a hacer ejercicio de control de gestión. Un gerente, qué sé yo, te quiere saber la cantidad de horas que trabajan sus empleados, etc. Entonces, no hacemos el concepto de la definición de concepto por definir, sino que lo vamos a ir aplicando. A mí me parece más entretenido ir aplicándolo porque así se nos va quedando más clara. Pues si no estaríamos aquí todo el rato en un PPT, creo que es rango, creo que es dato, creo que es variable, que es población, creo que es muestra, no sé qué, ahí vamos a quedarnos todos dormidos, se nos va a cortar la luz y nos vamos a ir para la casa a dormir. Entonces, para no hacer eso, vamos haciendo las cosas aplicadas. Mis queridos estudiantes, terminamos la clase de hoy día. Una clase muy tumultuada, una clase muy entretenida. ¿Por qué muy entretenida? Porque se me cortó la luz y nunca se me había cortado la luz. Entonces la grabación no sé cómo va a quedar. Así le vamos a pedir disculpas cuando me mande la grabación. Pero se entiende el concepto, ¿cierto? ¿Se entiende la idea? Entonces, ¿qué hemos aprendido? Mira, ¿qué hemos aprendido? Aprendimos que es variable, cómo se hace una tabla, cómo se construye una tabla de distribución de frecuencia. Hemos aprendido cuáles son los tipos de variables y también hemos aprendido cómo se interpretan los datos y cómo se analiza una tabla. O sea, hemos hecho todo eso, ¿correcto? La próxima clase vamos a ver medidas de tendencia central, que son las medidas de posición, que son la moda media mediana, ¿correcto? Deciles, cuartiles, percentiles, todo lo que uno ve, están en decir 6, decir 7, percentil 8, qué sé yo. Todo lo que vemos, mira, todas las personas que están hasta el décimo, al decir 9 tienen gratuidad, o etcétera. Entonces, eso son medidas de posición. Y después vamos a ver medidas de dispersión. ¿Cuáles son las medidas de dispersión? Que la varianza, la covarianza, la división estándar, eso que vemos en salud cuando hacen la campana de Gauss, y vemos oye, va a llegar a R, qué sé yo. Entonces tenemos mucho material y lo vamos a ir viendo y lo vamos a ir entendiendo y ustedes van a quedar secos en estadística. Y como les dije, un estudiante de educación superior que no sepa estadística está fuera de mercado. Porque en salud, todo el tema con el coronavirus, todo, va buscando la R. Mira, si la R da 1 o va abajo 1, ella significa que la persona no está contaminando, no contamina más de 1. Entonces estamos bien. Como está sobre, entonces, ¿cómo se saca eso? Eso es una fórmula estadística. ¿Cómo se saca que es una tendencia? ¿Cómo se va subiendo la campana de Gauss? La deviación estándar es una fórmula estadística. La varianza, todo lo que trabajamos, ya sea en economía, en salud, todo es estadística. Entonces, pero para saber eso, tenemos que saber los conceptos. Y todo radica en moda media, mediana, desviación, ¿cómo se llama? Varianza, covarianza, desviación estándar, desviación media, etc. Así que tenemos un semestre muy entretenido. Cuando terminemos
de ver el módulo de estadística, estadística 1, ustedes van a ir a la ruleta, van a ir al casino a jugar a la ruleta y van a ganarla. Se los doy garantizado, les voy a dar una fórmula espectacular para que cuando vuelvan a los casinos se abran, ustedes se van a acordar de mí y siempre van a ganar, nunca van a perder. Y lo único que tienen que tener es paciencia. Chicos, que tengan una muy buena noche, muchas gracias, disculpen los inconvenientes. Vamos a darle puntito a todos, Priscila, otro puntito. Muy buen trabajo, los felicito, porque generalmente este taller lo tengo que hacer 2 clases, porque se demora mucho, son muy rápidos. Y así que muchas gracias y gracias por la comprensión. Gracias, David, por enseñarme ¿cómo se llama? A compartir internet. Así que un abrazo gigante y nos vemos. Chao a todos y a todas. Chao, Nos vemos la profe, próxima gracias a usted. semana. Chao, cuídense Chao, mucho. ¿Ya? cuídense. Profesor, Cuídense. gracias. Chau.